Cuyo nombre santo es y se llama Emmanuel, en él está mi fe. Aquel que siendo eterno se hizo hombre, que siendo rey dejó su trono para morir por mí. Volverá coronado de gloria, regresará vestido de majestad. Todavía hay tiempo de venir a sus pies. Aquel cuyo nombre santo es y me ha sido siempre fiel, en él está mi fe. Aquel que dio su vida en el Calvario para limpiarnos del pecado, en él esperaré. Volverá coronado de gloria, regresará vestido de majestad. Todavía hay tiempo de venir a sus pies. Y aunque el mundo no lo crea, en él esperaré. Cuando anhelo ese día, cuando vuelva otra vez, volverá coronado de gloria, regresará vestido de majestad. Todavía hay tiempo de venir a sus pies. Volverá coronado de gloria, regresará vestido de majestad. Todavía hay tiempo de venir a sus pies. Volverá coronado de gloria, regresará vestido de majestad. Todavía hay tiempo de venir a sus pies. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 7 al 8. Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos que ya están enlazados con nosotros, y para quienes lo verán en diferido por YouTube, nuestra iglesia El Rocío en David, Panamá, les extiende una cordial bienvenida a esta semana de oración que sabemos que será de gran bendición para cada uno de ustedes. He invitado a Mayra, mi hermana Mayra, que por favor nos dirija en oración
en esta noche para dar inicio a esta semana de bendición. Adelante. Feliz noche, Dios les bendiga. Inclinemos el rostro para orar. Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Digno eres, Señor, de recibir honra, gloria y alabanza por la eternidad. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar a tus pies, oh Dios, de alimentarnos de tu palabra, de escuchar tu voz y dejarnos guiar por ella, oh Dios. Estamos suplicando que bendigas a cada familia representada en esta noche, que tu Santo Espíritu pueda moverse en medio nuestro, pueda tocar corazones, impresionar cada una de nuestras vidas, que podamos ser susceptibles, oh Dios, al mensaje de esta noche, que bendigas al predicador, que lo uses, oh Dios, para honra y gloria tuya, que tu Santo Espíritu pueda pasearse en medio nuestro, que nuestros corazones anhelen verte venir en gloria con millares de ángeles, Señor. Digno eres de recibir honor por la eternidad. Bendícenos, Señor, que nada nos separe de tu presencia. Sé con los enfermos de tu pueblo, guárdalos en tus brazos de amor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, muchas gracias. Daniel y sus amigos, José y muchos otros personajes de la Biblia fueron separados de sus seres queridos a una edad temprana y en medio del sufrimiento inexplicable para todos ellos, estamos seguros que ellos se preguntaban quizás ¿por qué estamos pasando por esto? Si somos el pueblo de Dios, se manifestó el poder de Dios, encomendándoles una misión que en otras circunstancias quizás no habrían podido llevar a cabo de una forma tan eficaz. Debemos aprender a honrar a Dios en la prosperidad y en la adversidad. Hoy en día que estamos pasando esta pandemia, lastimosamente muchas personas, muchos hermanos, el ser humano, en vez de acercarse a Dios, muchos se han alejado, le han dado la espalda a Dios y han dicho, Dios no existe. ¿Cómo es posible que este mundo esté así y Dios no hace nada? ¿Será que esto es cierto? En cada prueba, dolor y sufrimiento, o aún enfrentando la misma muerte, debemos ver que la providencia divina está al control, actuando de la forma que nosotros, que tú y yo, pudiésemos elegir si pudiésemos ver el futuro. Y nosotros también pudiésemos actuar de esa forma. Nuestro Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, está al control y estará hasta su venida y por siempre estará al control del universo. Bueno, nosotros les queremos decir a nuestros hermanos que pueden también escribir en el chat sus peticiones de oración, que al final vamos a tener esas oraciones intercesoras. Y cada uno de ellos quedó sus registros en la Santa Palabra de Dios como ejemplo de lo que pueden llegar a ser hombres y las mujeres que se unen al Dios, al único Dios de sabiduría y poder. Y la pregunta en esta noche sería, ¿será que nosotros estamos preparados para la crisis que nos espera? Nuestro invitado especial en esta noche, nuestro hermano William Aponte, es licenciado en Ciencias, es biólogo, profesor en el Colegio Adventista en Cali, Colombia, anciano de iglesia, director de educación. Hermano Aponte, el Señor le bendiga, el tiempo es suyo. Esta semana será de mucha, mucha bendición y lo dejo para que sea usted quien nos dé los temas que vamos a recibir de parte de nuestro Dios en esta semana. Adelante, hermano Aponte, el Señor le bendiga. Muy buenas noches para todos. Es un placer para mí poderles acompañar esta noche. Una noche muy especial de estudio de la palabra de Dios, a pesar de la distancia. Yo les saludo desde aquí, de la ciudad de Cali, Colombia, y pues me siento muy complacido de poder esta noche, como les decía hace un momento, estudiar de la palabra de Dios con ustedes. Como lo decía nuestra hermana, pues durante esta semana estaremos compartiendo un estudio que es muy especial para mí y muy especial para nosotros en este momento que estamos viviendo, y es la historia de Daniel. Pero quiero que en esta oportunidad estudiemos el libro de Daniel y estudiemos su historia desde un punto de vista muy aplicado de lo que ese libro trae para nosotros el día de hoy.
Usualmente el libro de Daniel lo estudiamos desde la parte profética. En esta semana vamos a dejar un poquito esa parte profética y nos vamos a dedicar a esa parte de aplicación que tiene la historia de Daniel para nosotros hoy. Otra particularidad que me gustaría compartir con ustedes esta noche es el hecho de que vamos a empezar por el tema final. Generalmente en una semana de oración o generalmente algunos pastores o personas que predican en una sucesión de temas, pues el final lo dejan para el último día. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de el último tema en el primer día. Y de este tema vamos a ir devolviéndonos hacia las bases principales de por qué este es el último tema. Vamos a hablar de la prueba final o lo que fue para Daniel estar en el foso de los leones y eso qué representa para mí como cristiano en la actualidad. Quiero regalarles a todos ustedes en esta noche y cada noche vamos a tener un texto central que es el que nos va a servir como guía para nuestra meditación. Entonces, en esta noche lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 6, el versículo 22, que nos dice de la siguiente manera. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Quiero que nos tomemos unos segundos para observar algunas de las partes que subrayamos en este texto de hoy. Si tú tienes tu Biblia y quieres hacer el ejercicio de subrayarlo también, de marcar, de resaltar, dos partes importantes que encontramos en ese versículo. La primera parte, Daniel diciéndole al rey que fue hallado inocente ante Dios. Y aún delante del rey, él también tenía la oportunidad de decir que no había hecho nada mal. Y vamos a ir reflexionando, como les decía al inicio, cómo estas palabras de Daniel y cómo la seguridad de Daniel deben ser un ejemplo para nosotros en este momento de nuestras vidas. Esta es la historia que todos nosotros recordamos, la historia que hemos estudiado muchas veces, que hemos leído muchas veces, que hemos seguramente visto en los rincones de niños o en las escuelas sabáticas para los niños muchas veces. Entonces, es la historia de Daniel en el foso de los leones y cómo llega allí el rey Darío preocupado a ver qué había pasado con Daniel. Pero entonces, para poder entender esta historia, y esto lo voy a repetir muchas veces a lo largo de la semana, mis queridos hermanos, y es que para poder nosotros comprender de una mejor manera el propósito del estudio que vamos a estar haciendo durante estos días, vamos a hacer las siguientes, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Vamos a convencernos de los siguientes principios que vamos a manifestar en este momento. Primero, nosotros sabemos que la historia, ¿cierto?, que nos cuenta el libro de Daniel, el protagonista por lo menos de esos primeros capítulos y en la historia que vamos a ver hoy, pues ese es Daniel. Pero en el caso de lo que nosotros vamos a estar estudiando, pues hoy lo que le sucedió a Daniel, ese ejemplo de la vida que tuvo Daniel nos ocurre a nosotros. Y vamos a ver otros aspectos importantes. Daniel, ¿cierto?, vivía en Babilonia. En este momento ya estaba siendo dominada por el reino de los medos y los persas, pero como tal, él vivía en la capital de Babilonia. Y así como Daniel, nosotros hoy en día también vivimos en una Babilonia actual, ¿cierto? La Biblia nos expresa que muy pronto esa Babilonia va a caer. Cuando leemos el libro de Apocalipsis y cuando estudiamos el mensaje de los tres ángeles, uno de esos mensajes de los ángeles nos dice que Babilonia ha caído. Significa que en este momento en el que estamos viviendo en nuestras vidas, nosotros también vivimos en una Babilonia. Pero esa Babilonia ya no es un espacio geográfico, ya no es una ciudad, ya no es un imperio, sino es un imperio
espiritual, ¿sí? Que es el que nos explica la Biblia y el libro de Apocalipsis, un imperio actual que no es dominado por Dios. Entonces, recuerden, vamos a estudiar la historia de Daniel, pero nosotros también somos hoy en día Daniel viviendo en Babilonia. Así como Daniel vivió en ese imperio terrenal, nosotros hoy vivimos en una Babilonia actual, una Babilonia que podríamos decir es una Babilonia espiritual. Y la otra característica importante que debemos destacar es que Daniel llegó a Babilonia siendo un esclavo en tierra extraña, ¿cierto? Llegó allí y a pesar de que tenía enormes privilegios, a pesar de que pues iba siendo un esclavo de una condición muy particular, pues el igual Babilonia no era su tierra. Y nosotros hoy en día también entendemos que esta tierra no es nuestra tierra. Quisiera que alguno de los que está aquí esta noche, que tenga su Biblia, su espada en la mano, nos comparta lo que dice el libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20, para confirmar esta idea que les estoy compartiendo. Pero Entonces, nuestra ¿quién quisiera ciudadanía, leer? pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi hermano. Entonces estamos confirmando que nosotros entendemos que esta tierra no es de nosotros. Aquí no es donde pertenecemos. Así como lo dice el apóstol Pablo, esperamos, deseamos, soñamos estar en el lugar a donde pertenecemos. Y ahí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Nos parecemos? ¿Nos aplica la historia de Daniel a nosotros? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Excelente, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta ya eso y esos tres aspectos que les acabo de contar, se los voy a recordar cada noche. Les vamos a decir, Daniel vivió en el imperio babilónico, vivió siendo un esclavo, ¿cierto? Vivió lejos de su tierra natal, Jerusalén. Igual sucede con nosotros. Nosotros vivimos en un imperio babilónico espiritual y estamos en este momento esperando regresar a nuestra tierra donde pertenecemos, a la Nueva Jerusalén. El libro de Daniel tiene muchas particularidades en su proceso o en su forma de cómo ha sido escrito. Una de las herramientas utilizadas por Daniel para escribir y darle importancia a los textos y a las cosas que él escribía es una figura literaria que se llama el quiasmo. El quiasmo simplemente nos va indicando cómo por capas. Yo acostumbro a explicarle a mis estudiantes o a las personas con quien estudio la Biblia que el quiasmo es como un sándwich, ¿cierto? Tenemos dos tajadas de pan, ¿cierto? Que son iguales, tienen las mismas características y podemos tener algunas capas internas hasta que llegamos a la parte central, que es la que más nos gusta, la más importante. Lo mismo sucede con el libro de Daniel. Ha sido escrito como en una forma de quiasmo, para que lo podamos entender de una mejor manera, es una forma de sándwich. En las capas externas tenemos el capítulo 2 y el capítulo 7, donde nos habla sobre las visiones de los reinos mundiales y cómo Dios le revela a Daniel, le da la oportunidad de entender cuáles son sus planes en cuanto a los eventos históricos importantes en la tierra. Entonces nosotros cuando estudiamos Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, vemos que él le revela que primero va a estar el imperio babilónico, que después va a estar el imperio medo-persa, que después va a estar el imperio griego, que después va a estar el imperio romano, que después va a haber una mezcla de poderes políticos, de poderes religiosos, que no va a haber una verdadera unión y que eso va a ser así hasta el final cuando Cristo venga. El capítulo 2 nos describe esa venida de Cristo como la caída de una roca que destruye todos estos imperios y forma un monte que es donde se establece el nuevo reino de Dios. Luego tenemos otros dos capítulos que son paralelos. El capítulo 3 donde se habla de la liberación de los amigos de Daniel del horno de fuego y el capítulo 6 que es nuestro estudio. Es el capítulo donde Daniel es librado del foso de los leones para llegar a una parte central que es el juicio.
En el juicio, en la parte central del juicio, que es una parte muy importante del libro de Daniel, encontramos cómo Nabucodonosor es sometido a juicio. Pero Nabucodonosor, en algún momento en el capítulo 4, dice que alzó su mirada al cielo y reconoció a Dios como el Dios verdadero. Y ese juicio que se emitió sobre el rey Nabucodonosor, ¿sí?, se traduce en una posibilidad de salvación. Mientras que en el capítulo 5 vemos la parte contraria. Y aquí nos vamos a enfocar un momento, porque su nieto, el rey Belsasar, teniendo todo el mismo conocimiento que Nabucodonosor, nunca reconoce a Dios como el Dios verdadero, y su juicio es un juicio de condenación. Nosotros conocemos la historia y sabemos que el día que él eh, utiliza los instrumentos del templo en su fiesta y desafía a Dios, ese mismo día su juicio es decretado y el imperio babilónico termina y termina también su vida. Entonces, ¿por qué hacer un análisis de estos acontecimientos y de estos capítulos del libro de Daniel? Porque son importantes para nosotros, porque hoy en día nosotros sabemos que hay unos eventos que se están dando a lo largo de la historia. Nosotros sabemos que hay un juicio que puede ser decretado para nosotros como al rey Nabucodonosor, un juicio para salvación, o como su nieto, el rey Belsasar, un juicio para perdición. Y que también va a llegar un momento en el que nuestra fe será sometida a prueba y que esa prueba debemos estar listos para enfrentarla. Y de eso es lo que nos estamos enfocando esta noche. Entrando de lleno en la historia de lo que nos dice Daniel capítulo 6, nosotros encontramos como para de pronto ubicarnos en el contexto, encontramos un rey que apenas está iniciando su reinado, un rey del imperio medo-persa, que quiere organizar, ¿cierto? Que quiere organizar, que quiere colocar, hacer una distribución política y designar a los principales cargos que le ayuden a controlar su imperio. Pero entonces, dentro de esos personajes principales, él encuentra que Daniel es un personaje especial. Se da cuenta que es un hombre digno de confianza y además se da cuenta que es un hombre muy preparado. Y después de hacer una evaluación rápida de sus capacidades, se da cuenta que Daniel es un hombre importante y decide colocarlo por encima de los otros personajes que había escogido. La Biblia nos cuenta que él había escogido a algunos sátrapas y algunos gobernadores, dentro de los cuales quería colocar a Daniel como el principal gobernador. Esto genera descontento entre sus compañeros, envidia, y entonces, como sucede en la política actual en muchos países, pues entonces empiezan a buscar cómo hacer o cómo demostrar que Daniel no es un personaje transparente. Me imagino que en ese entonces ellos empiezan a buscar en todas las actas, en los libros de contabilidad, en todos los procesos y protocolos que debía seguir Daniel como administrador. Empiezan a buscar en su hoja de vida, empiezan a buscar en sus eventos anteriores a ver de pronto qué deuda tenía, con quién había tenido una discusión, empiezan a buscar qué acción deshonesta había cometido Daniel y adivinen qué encuentran. Absolutamente nada. Encuentran que Daniel es un hombre totalmente intachable e impecable en todo lo que correspondía a su persona, a sus relaciones con las demás personas que le rodeaban y también en su trabajo. Entonces, Daniel capítulo 6, versículo 5 nos describe lo que dicen estos hombres. Dice de la siguiente manera: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel alguna ocasión para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Buscaron tanto, trataron de encontrar alguna razón para inculpar a Daniel y lo vieron tan limpio que dijeron, lo único que podemos hacer contra él es ponerlo en contra de la ley de su Dios.
Y la primera reflexión que nosotros hacemos o una pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es si nosotros somos sometidos a un escrutinio, a una búsqueda, si alguien decide buscar cosas en contra de nosotros en nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros vivimos, con nuestra familia, con las personas que nosotros nos relacionamos, esa persona que empiece a hacer esa búsqueda, ¿qué va a encontrar? ¿Cuál es el testimonio que yo como cristiano estoy dando? ¿Qué van a decir de mí mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir de mí los compañeros de mi estudio si yo me dedico a estudiar? ¿Qué van a decir las personas, cierto, que me rodean en el lugar donde vivo? El vecino, el de la casa de al lado. ¿Cuál es el testimonio que damos? ¿Será que si alguna de estas personas decide hacer una búsqueda profunda en mi vida con el propósito de encontrar algo oscuro, lo hallará? Entonces, vamos a ir pensando en eso, mis queridos hermanos, esta noche. ¿Cuál es el testimonio que damos? Lo único que las personas deberían encontrar en nosotros si quisieran inculparnos de algo, debería ser de nuestra fidelidad a la ley de Dios, como sucedió con Daniel. Y precisamente este siendo un aspecto débil de su vida, pues él sabía que había algo muy importante que debería tener y era la oración. Nos dice el versículo 10 que cuando Daniel supo, y hago una pausa aquí antes de continuar la lectura, sabemos nosotros que el plan que ellos tramaron, entonces fue listo. Vamos a ir a decirle, rey, usted está empezando su reinado. Este es un momento de unificar, de probar la lealtad de los súbditos de su reino. ¿Por qué no decretamos una ley en la que usted ordene que todas las personas no puedan orar a ningún Dios, sino que le oren a usted? Porque usted es un Dios. Entonces el rey se sintió orgulloso, se sintió complacido. Me parece muy bien. Y más en este momento que apenas estoy empezando el reinado y que esta conquista se está haciendo evidente, pues me parece bien. Después, entonces el rey firma el edicto sin saber que lo que estaban haciendo estos hombres era engañarle y buscar alguna ocasión en contra de Daniel. Entonces, él firma el edicto, ¿cierto? Y se da la voz, se proclama lo que estaba sucediendo. Y ahora sí entramos a lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Y ahora entonces vienen nuevas preguntas para nosotros esta noche, preguntas de reflexión. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la oración? ¿Será, mis queridos hermanos, que nosotros solo oramos cuando estamos en momentos de prueba y de dificultad? ¿Será que nuestra oración solamente se da cuando tenemos una necesidad muy urgente que atender? ¿Será que nuestra oración es una oración que se convierte en una repetición, que cada vez que oramos, oramos lo mismo? Tenemos un formato, ¿cierto? Que cada vez que nos arrodillamos, que cada vez que estamos en la pieza, oramos y repetimos lo mismo. Es la misma introducción, son las mismas cosas que decimos en la parte del contenido de la oración y finalizamos de la misma manera. ¿O será que nuestra oración es como orar a Dios, como hablándole a un amigo, como expresándome con una persona que tengo al frente, con una persona que tengo confianza, con una persona que me está escuchando? Dice que Daniel oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios como lo solía hacer. O sea que la vida de Daniel era una vida de oración. Entonces estamos analizando algunos aspectos importantes de nuestra vida. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Qué imagen tienen las personas de nosotros? ¿Qué encuentran negativo esas personas
¿Qué decir de nuestro testimonio? Y ahora, ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿De qué manera nos comunicamos con nuestro Creador? ¿Qué tan frecuentemente lo hacemos? Y cuando lo hacemos, ¿cómo hablamos con Él? ¿Sí? Si a veces hacemos, aquí en Colombia le decimos rezos, a algo que es una estructura repetida y que la decimos siempre lo mismo. ¿Sí? Aplicando el mensaje. Viene ahora el momento de la prueba. Dice Daniel capítulo 6, versículo 13, y seguimos con la historia, que cuando estos hombres que estaban pendientes de lo que Daniel estaba haciendo, cuando se dieron cuenta que él se había postrado y había abierto sus ventanas y que estaba en ese momento arrodillado orando a su Dios, al Dios del cielo, y ellos se dieron cuenta que su plan había surtido efecto y que ese era el momento que ellos estaban esperando, imagínenselo ustedes. ¿Cierto? Mire, aquí nos lo describe el versículo 13. Entonces ellos respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea que ellos inmediatamente salen y le dicen, rey, no, mira, el edicto que acabaste, mire, allá está Daniel, el que usted dice que es su mejor empleado, el que dice usted que, mejor dicho, que es un hombre tan especial que lo va a colocar de primero, mírenlo, allá está desobedeciendo la orden que usted dio. Y la Biblia nos relata que precisamente en ese momento el rey se dio cuenta que había caído en una trampa y que esa trampa tenía un único propósito, que era acabar con Daniel. Elena de White, en su libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 153, párrafo 4, dice algo muy interesante respecto a esta situación. Dice, así sucedió también cuando se promulgó el decreto que prohibía que se hiciese oración a cualquier dios menos al rey. Como Daniel, según su costumbre, le suplicaba 3 veces por día al Dios del cielo, la atención de los príncipes y gobernantes fue atraída a su caso. Tuvo oportunidad de hablar en su defensa, de demostrar quién es el verdadero Dios y presentar la razón por la cual Él solo debe recibir la adoración y nosotros debemos rendirle alabanza y homenaje. Al ser liberado Daniel del foso de los leones, se tuvo otra evidencia de que el ser a quien adoraba era el Dios verdadero y vivo. Respecto a las preguntas, queridos hermanos, que nos hemos venido haciendo, llega este momento. Así como nosotros estamos diciendo que estamos estudiando la historia de Daniel y estamos diciendo que esto lo estamos aplicando a nuestra vida hoy y que debemos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en este momento, es saber lo siguiente. Daniel estaba en la Babilonia y hubo un decreto en esa Babilonia que le impedía orar a su Dios y darle honra y gloria a Dios. Pero entonces, ¿eso qué significa para mí? Escúchame muy bien. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando esta noche y que van a ver este tema después lo entienden. Como siervo de Dios hoy en esta Babilonia espiritual, se publicará un edicto que nos impedirá alabar a Dios y darle la honra que Él merece de la manera que Él nos lo ha dicho. Y así como Daniel tuvo la oportunidad de hablar ante los príncipes y gobernantes, de hablar en su defensa, de demostrar quién es el verdadero Dios, por qué Dios es el que debe recibir alabanza y adoración, y todas las cosas que nos motivan a hacer lo que somos, así como Daniel tuvo esa oportunidad, igual, exactamente igual, tendremos nosotros la oportunidad de hacerlo. La pregunta es, cuando llegue ese momento de la prueba, cuando yo tenga que probar mi lealtad a Dios y demostrar que aún cuando se me impida adorar, por ejemplo, el día sábado, yo voy a seguir adorando el sábado, y cuando a mí me lleven ante un tribunal y yo tenga que explicar por qué guardo el sábado y tenga esa oportunidad de hablar ante todas las personas que me están escuchando por qué el sábado es el día de Dios,
y tener la oportunidad de mostrarles y que vean con sus ojos cómo el Señor va a obrar maravillas con los que somos fieles, es una gran responsabilidad que tenemos, mis queridos hermanos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 15 al 17, nos dice que este decreto, como sucedió en el tiempo de Daniel, se volverá a promulgar y nos corresponderá a nosotros estar en ese momento, o a los que son jóvenes ahorita, a los chicos. Dice el versículo 15, Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Nosotros tenemos claro que el único ser digno de alabanza y de adoración es Dios. Pero la Biblia nos dice que se va a levantar un poder que va a buscar por sus propios medios, por medios terrenales, que recibir alabanza y adoración. Y el medio que va a utilizar para que eso sea una realidad es un decreto de muerte donde se indique que aquel que no adore ese poder debe morir. Dice el versículo 16, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, amigos, personas que nos están escuchando esta noche o que nos van a ver después, la Biblia nos advierte sobre esta situación y nos dice que al igual que Daniel, así como él tuvo que probar su lealtad a Dios, porque lo único que encontraron ante él fue eso, su fidelidad a Dios, nosotros tendremos que enfrentar la misma prueba final, una prueba importante en donde nuestra fidelidad a Dios será probada. Pero a mí me gustan las historias con un final feliz, con un final bonito. Y esta historia tiene un mensaje donde el final es feliz. Nosotros sabemos que el rey intenta hacer todo lo posible por librar a Daniel, pero no estaba en las manos del rey hacer nada por Daniel, porque Dios quería demostrar su poder y quería demostrar una gran obra ante toda la corte del imperio medo-persa. Los mismos que habían tramado la muerte de Daniel le dicen, rey, acuérdese que después de que se firma un decreto en la ley medo-persa, no hay nada que se pueda hacer. Entonces Daniel es metido al foso de los leones y se coloca una piedra gigante que lo tapa y un sello que dice que nadie puede destapar eso. El rey se va a dormir inquieto. Esa noche él se cuenta la historia que él no pide música, que él no come, que él no duerme. Y apenas amanece al siguiente día, él va y da la orden de que quiten ese sello, que quiten esa piedra, que él quiere ir a ver qué pasó con Daniel. Y cuando logra que se quite todo eso, le pregunta a Daniel, ¿el Dios a que tú sirves continuamente te ha librado? Y salen estas hermosas palabras de la boca de Daniel, versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, de pronto este es un versículo al cual usted no le ha colocado mucha atención antes. De pronto ese es un versículo que usted no ha tomado el tiempo necesario para detenerse en lo que ese versículo dice. Ese versículo nos está diciendo que Daniel fue sometido al proceso de juicio. Su nombre en los libros del cielo, su nombre ante Dios, sus obras, sus acciones, su carácter, su vida, era impecable. Y por eso cuando llegó el momento de la prueba, Daniel puede decir, ante él, ante Dios, fui hallado inocente.
Si la prueba para nosotros, mis queridos hermanos, si la prueba para nosotros llegase hoy, si la prueba llegase este año, el momento en el que nosotros tengamos que enfrentar un decreto de muerte por nuestra fidelidad a la ley de Dios, ¿será que nosotros podríamos decirle también al mundo, podríamos decirle a Dios mismo que somos inocentes? Que en el libro de las memorias somos inocentes ante Dios. Es momento de reflexionar y de ir pensando cómo nos vamos a preparar para ese momento de la prueba. Cerramos el estudio en esta noche, mis queridos hermanos, con un par de detalles muy importantes. El libro de Profetas y Reyes nos cuenta sobre esta situación algo muy interesante. Nos dice, del relato de cómo fue librado Daniel podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de la prueba el mismo que en la prosperidad, y cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. En resumen, si nosotros hoy no llevamos una vida de oración, si nosotros hoy no tenemos una vida de testimonio, si nosotros hoy no tenemos una vida de confianza en Dios, mis queridos hermanos, cuando llegue el momento de la prueba, eso no va a pasar sorpresivamente. No va a haber algo en nuestro corazón que nos impulse a ser heroicos y a decir, Señor, hoy sí quiero ser fiel a ti, hoy sí quiero orarte, hoy sí quiero demostrarse. No va a suceder, porque la Biblia nos demuestra que lo que somos en los momentos de paz y lo que somos en los momentos de calma será lo mismo que en los momentos de prueba. Así que esta noche de lo que estamos estudiando del libro de Daniel, debemos entender que este es el momento, que de pronto ahorita sí tenemos dificultades. Muchos de ustedes están colocando en el chat, quiero orar por esta situación familiar, quiero orar por esta persona, quiero orar por mi trabajo. Tenemos muchos motivos de oración. Pero lo más importante es que oremos para que nosotros entendamos el propósito que Dios tiene con nosotros. Este es el momento de estar aferrados. Y de pronto no quiero que ustedes se sientan amonestados. De pronto hoy el hecho de que usted está aquí significa que como persona, como hijo de Dios, tiene ese deseo de acercarse más a Él. Este detalle me parece hermoso porque se me fue la palabra. Discúlpenme, por favor. Las personas que estudian muy profundamente la Biblia comparan el hecho de lo que sucedió a Daniel en el foso de los leones con Jesús en el sepulcro. Y miren que esta comparación es muy interesante, ¿no? Cómo el rey se esforzaba por liberar a Daniel, lo mismo que Pilato con Jesús, cómo fueron condenados, ¿cierto? Cómo Daniel no se defendió de sus acusadores, lo mismo que Jesús, cómo las dos fosas, la tumba de Jesús, fueron selladas con una piedra, y muchos aspectos importantes. Y esta comparación es hermosa porque tanto Daniel fue librado del foso de los leones, venció la muerte gracias al poder de Jesús. Lo mismo ocurrió con Cristo Jesús, venció la muerte. Y esto simplemente son evidencias para nosotros de saber que con Cristo tenemos la victoria asegurada. O sea, que cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, que es aferrarnos a Dios y demostrar su fidelidad, simplemente esos dos episodios nos demuestran que Dios tiene poder sobre la muerte y tiene poder sobre cualquier prueba. Nos dice el mismo libro, Profetas y Reyes,
que Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echaran al foso de los leones. Lo permitió, ¿cierto? Dejó que los ángeles malos sintieran que estaban cumpliendo su propósito, pero lo hizo, lo subrayo, para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y la justicia fuese más completa. Hermanos, en el tiempo final nosotros sabemos que va a haber un tiempo de angustia al cual nunca hubo, que la prueba a la que nosotros vamos a estar sometidas será indecible, que vamos a estar en un momento tal que nuestra prueba va a ser infinitamente gigante y el Señor le va a permitir creer a las personas de este mundo que han obtenido la victoria. Pero precisamente en ese momento, cuando nos sentimos más derrotados, cuando nos vayamos a sentir más acabados, es cuando Cristo va a venir. Y es ese momento en el que la victoria, así como la obtuvo Daniel, así como la obtuvo Jesús de la tumba, va a ser para nosotros. Y así como nos dice aquí, Satanás va a quedar derrotado y el nombre de Dios va a ser ensalzado y honrado. Yo hoy le he pedido en esta noche y durante estas noches le he pedido el favor a alguien muy especial para mí, que cierre este tema con una oración. Y esa oración tiene un motivo especial y es para que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, cuando llegue el momento de poner a prueba nuestra fidelidad a Dios, estemos preparados para la prueba. Así de que vale, este es el momento para que tú tengas el privilegio de colocar a estos hermanos de iglesia, a estas personas que nos van a ver en diferido y puedas orar por ellas, para que cuando llegue el momento de la prueba, el Señor nos pueda encontrar preparados. ¿Estás allí? Sí, aquí estoy. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente en este día. Para mí es un privilegio poder acompañarles en este espacio y más si es un momento de oración. Así que para cerrar este hermoso y poderoso tema, quiero invitarles a que ahí donde estén, cerremos nuestros ojos y nos dispongamos a elevar una oración al cielo. Bondadoso y eterno Padre, gracias te damos primeramente por el privilegio de poder estar reunidos por este medio, especialmente, Señor, pidiéndote por la Iglesia del Rocío en Panamá y también a cada una de las personas que están ahí conectadas a través de YouTube escuchando tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, especialmente en esta noche, que nos permitas estar preparados para esa gran prueba final, que nos permitas saber qué hacer, Señor, y qué tenemos que hacer para poder estar preparados y entender, Señor, que cada día debemos de buscarte más, de entender que tú tienes un propósito con todo lo que pasa a nuestro alrededor y que de alguna otra forma en tu palabra está escrito, que tú nos has dejado evidencias de ese maravilloso amor, pero también, Señor, nos has dejado evidencias de lo que muy pronto está por pasar. Que así como Daniel, Señor, que estuvo en una tierra como esclavo, y nosotros, Señor, también debemos estar seguros de que esta tierra no es la de nosotros, Señor, sino que tú nos estás preparando en este momento un lugar mejor. Así que permítenos poder cada día de tu mano, por medio de la oración, por medio, Señor, de la perseverancia, poder acercarnos más a ti y poder estar preparados para esa gran prueba final. Entregamos nuevamente a tu iglesia, Señor, que está por medio de Zoom conectada, también desde sus casas, para que seas tú bendiciéndole, Señor, a cada una de ellas, a cada uno de sus miembros de su familia, Señor, que de pronto todavía no te han conocido, Señor, que puedan también por medio de ellos conocerte y entender, Señor, que estamos viviendo un tiempo crucial, el cual es un tiempo para tomar decisiones. Así que entregamos todo en tus manos, Señor, pidiéndote tu bendición y que nos regales un buen descanso. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, por estudiar con nosotros de la palabra de Dios. ¿Quieren saber cómo nos vamos a preparar para esa prueba final? ¿Quieren saber cuáles son las claves y el secreto para obtener la victoria? No se vaya a perder el tema de mañana ni los que vienen por el resto de la semana. Así que les esperamos súper conectados. Cada noche vamos a tener una oración especial por esas claves que tenemos para prepararnos. Así que les deseo una feliz noche.
Muchas Hermana. gracias, profesora Ponte, muchas gracias por este tema. No se pierdan mañana decisiones que trascienden. Vamos a escuchar la alabanza, ven a Jesús. Es un llamado que nuestro Salvador nos hace en esta noche a cada uno de nosotros. Nunca es tarde, ven a Jesús, entrégale tu vida a Él, no tardes, ven. Trae tus cargas y tu dolor, tu corazón roto también, ven a Él, te dará su perdón. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, llama a Jesús, no tardes más, te esperará. Ven a Él. Tus defectos y tu ansiedad puedes ponerla sobre Él, te cuidará. Si te cansas te cargará y junto a Él te llevará. Ven a Él, te dará de su amor. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor. Dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, llama a Jesús, no tardes más, te esperará. Ven a Él, porque yo te puse el nombre, mío eres tú. Yo por ti daré naciones, yo soy Jesús. Ven y dame todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor. Yo soy Jesús, que con amor perdonaré tu mal. Siempre te estaré